Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. Radio UNAM. Y la Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria, a través de la Dirección General de Atención a la Salud, presenta Confesiones, Confusiones. Un espacio de salud para los jóvenes. Atención. Atención. Hacemos aún un llamado a todo el público de Radio UNAM, al todo el selecto auditorio de Radio UNAM. Esto es un aviso muy importante que le afecta a todos ustedes. Atención, estamos entrando al aire, pero para dar un señalamiento de gran relevancia. De manera seria me expreso ante ustedes de este programa de la Dirección General de Atención a la Salud aquí en Radio UNAM y con Psique y Cultura, Asociación de Estudios Transdisciplinarios. La DGAS, Dirección General de Atención a la Salud, cuyo director general es el doctor Germán Fajardo Dolci. A la cabeza de un equipo de trabajo, el licenciado Cuauhtémoc Solís Torres, con una serie de colaboradores que participamos de manera multidisciplinaria. El doctor Francisco Estrafón Salazar, la licenciada María Fernanda Martínez, la licenciada Pamela Gómez, licenciado Alfredo Pineda, médico veterinario Juan Mancilla. Soy Guillermo Carballido en los controles técnicos, Crescencio Suárez Blancas. Muchas gracias, querido compañero, muy amable. Estoy entrando de una manera seria porque se merece hacerlo de esta manera directa. Tenemos un mensaje para todo el auditorio. Debería de ser para toda la población, para todo el país, para todo el mundo, por un problema de salud pública que estamos teniendo. Muy serio, muy importante, muy trascendente. Esa es la razón por la que estamos en este instante dando inicio a un programa más de confesiones y confusiones, pero de una manera muy diferente. Tenemos un problema, digo tenemos porque lo tenemos todos, nadie nos escapamos. Compañeras que estamos aquí presentes, que no las he presentado todavía, pero les quiero preguntar. Estamos comenzando el programa de una manera totalmente diferente por la relevancia del caso. La maestra Magdalena Guerra Gómez y la maestra Marisela Campos Muciño están aquí en esta mesa. En la continuidad, Juan Carlos Osornio. La pregunta es muy seria. Compañeras, Magdalena y Marisela, ¿qué tan frecuente es que pensemos en el suicidio nosotros? ¿Me podrían contestar? Magdalena, por favor, si fueras tan amable. A mí me parece que el tema de la muerte es un tema que a todos los seres humanos nos acontece. Todos hemos pensado en la muerte. Todos hemos fantaseado con nuestra muerte. Es decir, ¿qué va a pasar el día que yo me muera? ¿Cómo van a estar mis familiares? ¿Qué va a pasar con mis cosas, mis pertenencias? Yo creo que en algún momento todos nos hemos planteado esta pregunta sobre el tema de la muerte. Lo hemos pensado, yo lo reconozco. Esa palabra llamada suicidio me hace una sensación de escalofrío en mi organismo, lo reconozco. Marisela, ¿quisieras señalar algo? Sí, yo creo que no solamente es pensar como en el tema de la muerte. Creo que en algún momento de nuestra vida esta ideación de me quiero morir, ¿no? Porque siento cierta frustración, me quiero morir porque me va mal en la escuela, me quiero morir
porque pues a lo mejor mis papás no me hacen caso o me regañaron. Es como un pensamiento inmediato que se tiene, ¿no? Y que a lo mejor en ese momento no se logra pensar mucho en el alcance que se puede llegar a tener. Una cosa es pensarlo, la ideación, y otra cosa es intentarlo o ejecutarlo, ¿no? Tanto Marisela como Magdalena han puesto el dedo en la llaga. Ambas tienen razón. Nos involucra, es un problema de salud pública muy importante. En este momento puede estarse suicidando alguna persona. O en este momento puede estar a punto de hacerlo. O a lo mejor muchos lo están ideando. Ese es algo que tenemos que tener presente. Me gustaría dejarles esta frase que es muy importante. Quien tiene un porqué para vivir encontrará casi siempre el cómo. ¿El autor? Nietzsche. Federico Nietzsche. ¿Qué frase tan importante acabas de señalar? Quien tiene un porqué para vivir encontrará casi siempre el cómo. Es necesario saber a quién acudir. Y aquí, en Confesiones y Confusiones de Radio UNAM, queremos darles desde este momento, iniciamos dándoles referentes, señales, lugares, teléfonos, donde pueden acudir. Así es como comenzamos. Supuestamente estos datos se darían al final, pero hemos decidido hacerlo desde el principio para que desde el principio tengamos principios de solución. ¿Dónde acudir? Teléfonos de asesoría del DIF de la Ciudad de México: 5604-0127, extensión 2204, o el del Consejo Ciudadano 5533-5533, y el del Hospital de las Emociones 5795-2054. La Asociación Mexicana de Suicidología AC, el 2214-41-4893, y está su página, que es Suicidologías MX. ¿Podrías repetir dónde está el dato? ¿La asociación? Sí, Asociación Mexicana de Suicidología. AC, el teléfono sería sí. 55 22 14 41 48 93. Y bueno, viene la página de internet https, que es Suicidología MX. Suicidología.mx. Saptel 55 52 59 81 21. Bueno, el Consejo Ciudadano, lo vamos a repetir: 55 55 33 55 33. Emergencias al 911. Línea de ayuda Locatel, el 55 56 58 11 11. CONADIC, Comisión Nacional de Adicciones, en el número 800 911 2000. En atención en crisis y contención psicológica, el 800 21 13 109. Es 800. Sí, 800. 22 13. No, está mal el número. 800. 221 3109. Salud mental y atención primaria en adicciones. 777 314 51 88. En Centros Dinámico Mente, atención a personas en situación de violencia, asistencia en prevención del suicidio y contención emocional, en el 800-290-0024. Vivetel, intervención en crisis y prevención del suicidio. 981-811-9870, extensión 2210. Sí a la vida, prevención del suicidio, en el 800-984-32. En el 420-5782, en el 800-420-5280, de asesoría del DIF en la Ciudad de México. Vean cuántas instituciones, cuántos lugares, cuántas oportunidades, cuántas posibilidades para poder salvar estas oportunidades.
la frase otra vez, por favor. Sí, antes de eso quisiera dar el de Psiquicultura, que es el 5581008305. Otra vez el número de Psiquicultura, por favor. Ajá, 5581008305. Quien tiene un porqué para vivir encontrará casi siempre el cómo, de Federico Nietzsche. Quien tiene un porqué para vivir encontrará casi siempre el cómo. Magdalena, tenemos y Marisela. Ahora sí, permítanme presentarlas formalmente. Perdón que hayamos hecho de este modo, pero a veces una llamada oportuna y un aviso oportuno puede ser igualmente de este modo. Están con nosotros la maestra Magdalena Guerra Gómez. Magdalena, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Es un gusto estar aquí, compartiendo esta información tan valiosa. Me da mucho gusto que tengas ese gusto, a su vez, por supuesto. Muchas gracias, maestra. Y está con nosotros la maestra Marisela Campos Muciño. También es un placer estar nuevamente por acá y compartir esta mesa y con Magda este momento. Compañeras, ustedes vienen de Psiquicultura. ¿Qué es Psiquicultura? Es una organización que se encarga de brindar atención psicológica de forma muy accesible a la población. Estamos en Ciudad de México, pero también atendemos de manera online. Uh-huh. Y repetimos el teléfono de ustedes, 5581008305. Qué oportunidad tan maravillosa que tengamos a ustedes, que son especialistas en salud mental, para este tema de hoy, que es prevención del suicidio. Repito el tema de hoy, prevención del suicidio. Pero Magdalena, ¿qué es el suicidio? Bueno, pues vamos a entender por el suicidio que es la muerte por un acto de violencia dirigido hacia uno mismo. En pocas palabras, en este enunciado, es la muerte por un acto de violencia hacia uno mismo. ¿Y qué tan frecuente es esta situación, estadísticamente hablando, Magdalena? Según los datos de la INEGI, en México las muertes por suicidio han aumentado. O sea, en el 2017 teníamos que 5.3 de cada 100,000 habitantes se suicidaba. Para 2022 hubo un incremento, fue del 6.3, es decir, esto equivale a 1.629 suicidios más en 2022 respecto a los que ocurrieron en el 2017. O sea, como podemos observar, sí hay un aumento de suicidios. Notoriamente. Sí. Marisela. Sí, es muy importante eso porque se ve impactado en la consulta, por ejemplo, en instituciones. Yo estoy en Secosam, y entonces el número de ideación suicida, el número de estar pensando, llegan pacientes de todas las edades con esta ideación porque no hay como un motivo para vivir, aumentó muchísimo, ¿no? Muchísimo, al grado que se empezó a trabajar precisamente programas que abarcaran esta cuestión de cómo prevenir el riesgo suicida, ¿no? Porque llegaron casi como desbordándose casos y casos de gente que estaba pensando que ya lo iba a intentar, inclusive gente que quería estar bien para intentarlo nuevamente. No era para sanar, era para intentarlo nuevamente porque esa era su sanación. Reiterando nuevamente hacerlo. Uh-huh. Las estadísticas han incrementado, Magdalena, en los últimos años. Así es, y algo que me parece muy relevante es destacar que se ha observado que en los hombres hay una mayor estadística de suicidios. Uh-huh. Es decir, en hombres hay un 9.9 por cada 100,000 y de mujeres hay 2.1 por cada 100,000. O sea, sí hay una considerable diferencia en cuanto a los sexos. Notoria diferencia. Y en los últimos años, ¿qué tal con el COVID? ¿Cómo nos fue en ese aspecto, Magdalena? También hubo un incremento, específicamente en esta fecha también hubo un incremento en el COVID. Es decir, en los hombres subió esta cifra, 10.9, y por mujeres 2.4. O sea, sí vemos una diferencia durante la pandemia, donde pues no todos la pasamos bien. La incertidumbre estaba a flor de pie. ¿Todos? ¿O en algún momento destacan algunos más que otros dentro de este gran campo y mar de gente, desde que nacen hasta que antes de que se mueran?
¿Cómo andan las estadísticas en estos casos, Marisela? Bueno, las estadísticas nos dicen que entre los 20 y 34 años es donde se dio la más alta incidencia, ¿no? Si pensamos en esa etapa de la vida, tiene que ver con cuestiones ya productivas, ¿no? De poder salir a trabajar, de la incertidumbre, no solamente de salir a trabajar, de los chicos a nivel universitario, qué va a pasar con su vida, ¿no? Es decir, había esta situación de voy a volver a trabajar, encontraré trabajo. Frases de gente a lo mejor con pensamiento muy pesimista salía de sus casas y decía, es como si estuviéramos en una cuestión de guerra, ¿no? Todo muy solo, y eso implicaba no haber un futuro. Entonces estas edades son muy importantes, ¿no? Otro grupo que también aumentó fue de 30 a 34 años, el 11% por cada 100,000 habitantes, ¿no? Y el grupo de 20 a 24 años presentó una tasa del 10.6 por cada 100,000 habitantes. Entonces esto nos lleva a que, bueno, una de las formas de poder enfrentar la pandemia fue precisamente la ideación y los intentos suicidas o llegar a perpetuarlo. ¿Querrías, Magdalena, remarcar esas edades jóvenes? Claro que sí. Pues podemos observar que jóvenes entre los 25 y 29 años presentan mayor vulnerabilidad, se ven más afectados ante las tasas de suicidio. Es notorio que los jóvenes son los que están representando este terrible repunte de casos en este problema de salud pública que estamos viendo. Pero ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando en la población? ¿Quién me podría contestar esto? ¿Qué está pasando en esta población? ¿Por qué sucede esto? ¿En qué aspectos, qué panoramas vislumbran ustedes para atender este aspecto, Marisela? Bueno, tiene que ver es una cuestión multifactorial, ¿no? Tiene que ver con las cuestiones de alcoholismo, en algunos casos consumo de droga. También se ha observado depresión. La depresión aumentó después del COVID y durante el COVID importantemente. La ansiedad, ¿no? Los brotes psicóticos. No es que el COVID haya provocado como tal el brote psicótico. Ya había situaciones y entonces esto se incrementó. E influye para atentar contra la propia vida, ¿no? También tiene que ver el entorno familiar como estaba, que se fue deteriorando. Todos sabemos que la pandemia nos llevó al encierro a aumentar los niveles de violencia intrafamiliar, ¿sí? Por precisamente este encierro y la falta de ingresos. Para el adolescente, ¿no? No encuentra un ambiente familiar sano que lo pueda contener, que lo pueda apoyar, sino al contrario, ¿no? Y si a eso le sumamos en el caso de adolescentes la presión de las escuelas en línea, que bueno, fue terrible, sobre todo el primer año. Oye, pero se supone que la familia es el ambiente protector, el que cobija, el que le da seguridad a las personas. ¿Podremos pensar el aspecto, Magdalena, el aspecto familia, con este tipo de generador de este problema de salud pública del suicidio? Claro que sí, muchos jóvenes no encuentran este cobijo o esta contención en sus hogares. Vamos a sumar la violencia también, vamos a pensar en cómo se encuentra la situación de pareja en casa o inclusive también madres solteras, padres solteros, y también sumado a un desconocimiento de las propias emociones. No hay un tema de salud emocional, o sea, queda en segundo plano. Y bajo este terreno de la pandemia, pues a veces es más importante traer el sustento económico a casa y no se brindan las herramientas suficientes para los adolescentes. ¿Y cuál sería, cómo fotografiarías al adolescente, Marisela? ¿Qué características o qué es lo que le ocasiona al joven que incurre en estas condiciones peligrosas? Bueno, una de las características es que ya de manera individual puede ser una persona impulsiva, ¿no? Es decir, que no mida consecuencias, que antes de pensarlo ya lo está actuando. Esto que se llama baja autoestima, que es la valía de sí mismo, que está dada precisamente por los padres, ¿no? Una inestabilidad emocional importante, ¿sí? Se piensa que la impulsividad puede conducir al acto suicida como un acto, no lo piensa, un acto que se lleva, que se actúa sin pensar, sin planear a veces, simplemente se hace un ataque de ira, precisamente puede llevar a me quiero matar, ¿no? Impulsividad. Sí, y lo hace.
¿no? También puede ser esta cuestión de un empobrecimiento del yo, del individuo, ¿no? Que no tiene de dónde sostenerse, y esto tiene que ver con lo que preguntabas, ¿qué pasa con las familias? ¿Qué pasa con los padres, ¿no? Con la función paterna, que no han podido darle un yo fuerte, un yo que se pueda sostener, un yo que le permita confrontar la realidad, ¿no? La vida diaria. Y a veces esto nos complica mucho porque es de dónde se sostienen. Magdalena, ¿qué vivencias tienen los jóvenes que llegan a hacer pensar estas cosas? Vamos a pensar en la adolescencia. Quizá para esta etapa también es importante el tema de la pareja. A veces hasta una ruptura amorosa puede desencadenar hacia un suicidio. También podemos pensar en una orientación sexual no asumida, el rechazo de esta orientación sexual por parte de los padres o inclusive por los mismos compañeros. También hablamos de fracaso escolar, el acoso escolar también es un factor, el ciberacoso. Estos me parecen que pueden ser algunos de las problemáticas que pueden llevar al adolescente al suicidio. Oye, eso de la orientación sexual no asumida, eso es una confusión que ocurre a veces en las propias personas, digamos las víctimas, y una confusión en los propios victimarios de la sociedad. Hay una confusión para entender esta situación que se vive, que muchos llegan a señalar como que salen del closet. Es un término que no me agrada para nada, porque es como decir, ahí estaban. No, siempre han estado, pero la sociedad está muy confundida, no atinan a entender esto y por supuesto atiran como balazos y es muy desagradable este tipo de vivencias. Y como tú dices, Magdalena, el acoso. Señaló Marisela el yo. ¿Qué es eso del yo? Tengo entendido que es algo con Sigmund Freud, me imagino. ¿Qué es eso del yo? Bueno, a ver, Marisela. Sí, desde la cuestión psicoanalítica y lo que propone Freud es que habla de 3 instancias, ¿no? El superyo, el yo y el ello. El ello, ¿no? Que el ello tiene que ver con todas estas cuestiones que están en el inconsciente, con estos deseos, con estas huellas que se van generando a lo largo de la vida, ¿no? Buenas y no positivas, o adecuadas o no adecuadas. Y el yo es como ese intermediario, es el que le da como cierta estabilidad a estas 2 instancias, al ello y al superyo. Y el superyo tiene que ver con estas cuestiones morales, con estas reglas, ¿no? Entonces es como esta parte que le da equilibrio, pero no significa que ese yo necesite como ser construido, alimentado desde el momento en que se nace, ¿no? Desde el momento que los padres y sobre todo la madre idealiza a este hijo, ¿no? Y entonces le va dando forma, le va dando una característica, le va dando herramientas, lo va construyendo, ¿no? Y lo primero que tiene que hacer una función materna es darle esa contención, ¿no? Ahorita que venía para acá yo venía pensando, bueno, ¿cómo podría ser ese primer momento, ¿no? En donde esa madre empieza, ya que el bebé nació, ya que nos decían, ese cachorro humano está presente, es eso, hacerlo presente, ¿no? Y entonces es preguntar por él, emocionarse, ¿no? Construirlo desde la imaginación, darle un nombre. Es más, algo a lo mejor tan sencillo es, cuando nace un bebé, como mamás, te dicen, te lo acercan y le das un beso. Ya le reconociste. Y casualmente cuando hace eso una mamá, el bebé se calma. Ese llanto que se genera por el nacimiento, por esa primera trauma de la vida de un individuo, cuando se acerca el bebé a la mamá, bueno, se lo acerca el doctor o las enfermeras, el bebé se calma. Está fortaleciendo su yo. Sí. No, o sea, está construyendo, no hay un yo en ese momento. Está construyendo su yo. ¿En qué momento se logra esa, digamos, consolidación de un yo? Pues a partir de los 5 o 6 años ya hay un yo más estable, ¿no? Ya hay una diferenciación entre él y la mamá. Cuando se logra esa diferenciación entre él y la mamá, ya hay un yo. A lo mejor un yo chiquito, un yo infantil, ¿no? No estamos hablando, como dicen, es que ya es consciente, ya sabe. No, es un yo que se sigue construyendo y se va a seguir construyendo y se consolida en la adolescencia.
Entonces faltan muchos años para eso. Y siguen los padres ahí aportando, y las vivencias y las relaciones con los compañeros cuando ya sale a la escuela. Todo eso va alimentando, ¿no? Pero cuando un niño o una niña, ¿no?, llegan a las escuelas y son víctimas, por ejemplo, del acoso, del bullying, uno se pregunta como terapeuta, ¿y qué pasa con este niño? ¿Por qué se pone en este lugar? ¿Por qué no tiene las herramientas y esto lo tira? Al grado que lo tira, que lo que quiere es morirse, porque no puede con eso, ¿no? Un yo débil. Ajá, sí, y no sé si ahorita pudiéramos pasar ese fragmento de esa película El Hijo, ¿no?, que la pueden ver en Netflix, porque creo que retrata, o lo van a escuchar, cuál es el pensamiento de un yo débil. Vamos a escuchar en un momento, pero quiero retomar un poco. Señalaste de ese estudio de Sigmund Freud, el ello, el yo y el superyo. Nada más por recalcar esos términos, que no todos somos psicólogos, y para entenderlos, el ello es aquello que nos impulsa, como quien dice, háganlo a su lado porque se me da la gana hacer esto. Y el superyo dice, no, espera, hay normas, hay los controles, calma. Debes de hacer esto, debes de hacer lo otro. Y el yo es como tú dices, el que regula el ello y el super yo. No, ahorita quiero hacer esto, pero ellos me dicen que no lo haga. Y entonces yo asumo que debo de hacer esto y tengo una estabilidad, a esto que le llama Marisela, una estabilidad del yo. Entonces logro desarrollar una conducta un poco más favorable, que le permite una conducta más adecuada para el entorno social, gracias a ese yo. Pero si el yo está débil, como lo señalan nuestras compañeras, entonces incurren en estos riesgos del suicidio, como señalan por aquí. ¿Qué tipos de riesgos suicidas existen, Magdalena? Bueno, pues el comportamiento autodestructivo puede ser directo. O sea, generalmente se presenta a través de ideas suicidas, también intentos de suicidios y el suicidio consumado o indirecto. O sea, hay riesgos directos e indirectos. Así es. ¿Sí? ¿Cuáles serían los directos? Cuando la muerte se consuma. Ajá. Pero también hablamos de riesgos indirectos, es decir, de estos comportamientos que nos acercan a la muerte. ¿Cómo cuáles podría ser, Magdalena? Como por ejemplo en los adolescentes, este acercamiento con las drogas. El consumo de alcohol, también el consumo de tabaco, manejar en exceso de velocidad, temerarios en el volante. Así es. ¿Qué otros existen, esos como expresiones o manifestaciones que tocan a la muerte? También la alimentación juega un papel importante, porque hay adolescentes que dejan de comer. O sea, tiene que ver con estos riesgos indirectos, con estos atentados contra la propia vida. Y todo esto habla de una cuestión emocional, Marisela. Sí, tiene que ver con esto que hablábamos, ¿no? El adolescente tiene una poca tolerancia a la frustración y busca formas, entre comillas, de tolerar esa frustración. Entonces, el fumar, ¿no?, el descuidar su propia salud, inclusive las intervenciones quirúrgicas que son, por ejemplo, los que hacen mucho las chicas, ¿no? Me opero la nariz, los senos, la mandíbula, es exponerse totalmente en riesgo. Hay una crisis emocional, ¿no? Es intolerante a la vida y es no aceptarse a sí mismo. No estoy a gusto conmigo, ¿no? Entonces se busca la manera de, entre comillas, estar bien, aunque la realidad, ¿por qué es un intento suicida indirecto? Porque es una muerte lenta, ¿no? Una autodestrucción en lo que se va dando y lo que se va viendo, y los adolescentes cursan por esto. Algunos logran salir, algunos logran construir en la adolescencia otros motivos de vida y algunos no, y ahí los vemos como adultos que siguen drogándose o que ya se meten en situaciones más graves, como es vender drogas, secuestros, ¿no? Pero que si uno los analiza, es siempre estar en riesgo, ¿no? Como tú decías, muy estar en el límite, ¿no? Con la adrenalina, todo lo que da. Y eso finalmente también tiene que ver con, en algún momento saben que van a morir, ¿no? Hay padecimientos mentales, hay situaciones sociales que van empujando a esta serie de condiciones. Vamos a escuchar. Confusiones.